Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez. En la clase de hoy hablaremos acerca de la vía olfatoria. La vía olfatoria es aquella que lleva los estímulos eficaces hacia la corteza cerebral para que percibamos los diferentes olores. De tal manera, este inicia en la cavidad nasal a la altura de su tercio superior, en lo que se denomina epitelio olfatorio, que es una región especializada del epitelio respiratorio. Esta región comprende al tabique nasal en su porción superior, al cornete nasal superior o de Morgani y a la porción superior del cornete nasal medio. De tal manera, en ese epitelio olfatorio vamos a tener a las neuronas olfatorias o células olfatorias que no son más que neuronas bipolares con un axón centrípeto que luego formarán la macroscopía el bulbo olfatorio, que aquí se puede ver ubicado en la cara superior de la lámina cribosa del etmoides, y un axón centrífugo o dendrita centrífuga, que será aquella la cual prolongará estos cilios que se ven aquí a número de 10 o 20, que se incluyen en el espesor del moco que reviste esta región y son capaces de censar las partículas odoríferas. Serán aquellas partículas odoríferas las cuales puedan provocar la despolarización de estas neuronas bipolares y de las células del epitelio olfatorio en general. Aquí lo que vemos es entonces el arribo de la vía olfatoria a través de los estímulos hacia las diversas regiones del prosencéfalo, ya sea bien hacia el telencéfalo o pudiendo llegar también hacia diferentes áreas del diencéfalo. Cabe destacar que el sentido del olfato es el más primitivo de todos los sentidos especiales o de los sentidos superiores. De tal manera, por este motivo, es el único que no hace relevo en el tálamo para su sinapsis, llega directamente a la corteza, y a su vez cabe destacar que es el sentido del cual menos conocemos debido a que, al ser la olfacción o el olfato un fenómeno claramente subjetivo, esto dificulta mucho el estudio en los animales superiores. Se encuentra acoplado al sentido de la olfacción dos estructuras, las cuales una se ve aquí en una vista nasal endoscópica que recibe el nombre de órgano vómero nasal o clásicamente el órgano vómero nasal de Jacobson, que se encuentra aproximadamente en este segmento del tabique nasal. Esta es una estructura en los seres humanos rudimentaria, atrofiada, la cual se encuentra en involución y tiene que ver de manera directa con la percepción de las feromonas y a su vez también se cree, según algunos estudios, que está emparentado con la síntesis de hormona liberadora de gonadotrofinas por parte de el hipotálamo. En otras especies, como pudiesen ser mamíferos o bien anfibios, está directamente relacionada con el ciclo sexual, con la reproducción y con la percepción de dichas feromonas. En esta ilustración vemos aquí a las células olfatorias, a las neuronas bipolares, aquí vemos a los cilios, que se encuentran en el espesor del moco que ya habíamos descrito precedentemente. Estas van a enviar prolongaciones que se van a dirigir a los que se denominan glomérulos olfatorios. Los glomérulos olfatorios están configurados por dos células que se denominan células atriales, perdón, células mitrales y las células en penacho. A su vez también se describen otras células en el epitelio olfatorio, tales como estas que vemos aquí, que son las células periglomerulares, que van a tener la función de conjugar la información que se encuentra llegando hacia un glomérulo o bien hacia el otro. Y aquí de tal manera todos esos acciones centrales se van a dirigir de manera efectiva hacia la corteza cerebral, hacia las áreas olfatorias, para poder luego percibir de manera consciente el sentido del olfato. ¿Cómo funciona esto entonces desde el punto de vista químico molecular? Aquí lo que vemos es una célula olfatoria con su membrana plasmática, y aquí lo que nos encontramos es con el arribo de la partícula odorífera u odorante. Esta se va a fijar en principio en el moco que reviste esta región por una proteína que se denomina proteína fijadora del odorante, la proteína fijadora del odorante. Esto hará posteriormente que la proteína fijadora del odorante llegue al receptor específico del odorante y va a provocar esta unión, que aquí la podemos visualizar, un cambio conformacional en esta proteína G. Dicho cambio conformacional de la proteína G hace que su subunidad alfa se una a esta enzima que está directamente acoplada a la membrana plasmática que se llama adenilato ciclasa de tipo 3. Dicha adenilato ciclasa tiene el carácter de hidrolizar el ATP para aumentar las concentraciones intracitosólicas de AMP cíclico. Y el aumento del AMP cíclico provoca la activación, en realidad la apertura, de unos canales iónicos que son canales de sodio y calcio. El ingreso de sodio y calcio al interior de la célula provocará claramente la despolarización de ella, y esto tiene como fenómeno el inicio neurofisiológico de la vía olfatoria. De tal manera se va a modificar
el potencial de acción desde un estado de reposo de aproximadamente menos 50 milivoltios, que es el valor del potencial de reposo para las neuronas olfatorias, hacia aproximadamente menos 30 milivoltios. Aquí podemos visualizar todo el trayecto de dicha vía olfatoria. Vemos aquí la formación de los glomérulos olfatorios que habíamos mencionado, las fibras nerviosas olfativas que hacen sinapsis aquí, las células en ovillo o células en penacho que yo había mencionado precedentemente, las células mitrales, aquí la llegada de células aferentes, y a su vez se describen fibras eferentes que son de naturaleza inhibitoria. Aquí vemos fibras eferentes que van a llegar hacia las células mitrales o las células en penacho o en ovillo, como se denominan acá, y dichas fibras eferentes tienen una función inhibitoria sobre estas, es decir, que van a inhibir en general el proceso de despolarización de la vía olfatoria y van a permitir la aclimatación o el fenómeno de adaptación del olfato. Todos habremos pasado por una experiencia en la cual entramos a cierto lugar que posee un olor característico y de gran magnitud, pero al pasar el tiempo, la percepción de este olor disminuye. Bueno, tiene que ver con este fenómeno de inhibición a nivel neurofisiológico que se produce por la liberación de dos neurotransmisores, los cuales son el ácido gamma aminobutírico, el GABA, y la llegada de ese GABA hacia dichas células. A su vez también se libera glicina como un aminoácido de naturaleza inhibitoria. De tal manera se produce la despolarización y el arribo de la vía olfatoria hacia las áreas olfatorias. Se describen dos áreas olfatorias, una más primitiva, la otra más moderna. El área primitiva se encontraría en esta región, se encontraría en este punto que yo estoy marcando aquí, que es compatible con la situación de los núcleos septales. Los núcleos septales se ubican próximos al septum pellucidum, próximos al cuerpo calloso, y se encuentran en este sitio. El arribo entonces hacia este sector estaría directamente relacionada con las conductas primitivas asociadas a la olfacción, como por ejemplo lamerse los labios o relamerse los labios cuando uno percibe cierto olor. Mientras que luego existe un área olfatoria lateral que es más moderna y está relacionada con los reflejos más complejos y más nuevos, justamente relacionados con el sentido del olfato, que incluyen anatómicamente a el lóbulo piriforme, la corteza piriforme, la corteza prepiriforme y a la porción cortical del complejo nuclear amigdalino que se encontraría en este sitio. Así también se ha descubierto otra vía u otra área olfatoria que se encontraría llegando hacia la corteza orbitofrontal. Aquí lo que podemos visualizar son los diferentes umbrales o las diferentes sensibilidades que tenemos ante los distintos olores, ante las, en realidad, distintas partículas odoríferas. El éter etílico tiene una concentración de 5,83 miligramos por litro en el aire para poder percibir entonces el olor del éter etílico, el cloroformo, la piridina, el aceite de menta, etcétera, etcétera. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos vemos en el siguiente video. Saludos.